Buenas noches, queridos hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De verdad que contento de estar en la clase, presentar esta clase, el catecismo. Me alegra mucho que ustedes estén aquí conectando. Veo a Alexandra, veo a Mari, veo a Doña Piedad, a Henry. Buenas noches. A mi esposa, me está viendo. Muy bien, estamos muy lejos. Mi esposa y yo estamos muy lejos. Bueno, empecemos. Empecemos en oración. Vamos a orar. Señor, primero que todo te pedimos perdón, Señor. Sabemos que somos pecadores. Te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos diariamente, Señor. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor, somos unos viles pecadores. Por eso, Señor, te pedimos perdón y que sea por medio de tu Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo, Señor, y a dar la vida por nosotros, pecadores. Gracias te damos, Señor, porque en Él sabemos que tenemos el perdón completo de todos nuestros pecados. Te damos gracias por darnos una oportunidad más este día para poder, Señor, estudiar tu palabra, las clases que hemos tenido en este día, la clase de los romanos y esta clase, Señor, bendícenos y que, Señor, sea nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Bendicen todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Ayúdanos, Padre, de que sigamos adelante, que así estén los momentos difíciles. Nunca dudemos de ti, Señor, sino que al contrario, nos apoyemos en ti, porque nos damos cuenta en tu palabra que tú eres grande, misericordioso, eres bondadoso, Señor. Tú amas a tus hijos. Así muchas veces nosotros miremos que las cosas andan mal, sabemos que tú tienes un propósito con esto, Señor. Te pedimos pues tu dirección en este momento, que nos ayudes y nos bendigas. En nombre de Jesús, nuestro querido Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, muchos saludos a don Jaime, a doña Beatriz Villa, a doña Miriam también, que nos están viendo por este medio. Bueno, empecemos ahora sí, catecismo, segundo mandamiento. Ayer empezamos diciendo cuál es el nombre de Dios. Ya sabemos cuál es el nombre de Dios. En la Biblia utiliza muchos nombres. Dios utiliza muchos nombres, pero el Dios todopoderoso. ¿Quién es todopoderoso? Todopoderoso. Es el único Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Sí, Dios es el único Dios todopoderoso. Recordemos que muchas veces los hombres nos hacemos dioses. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuándo es un Dios? Cuando tenemos la confianza en Él o ponemos más que a Dios. Por eso ahí se convierte en un Dios. Entonces aquí, en este segundo mandamiento, vemos, Dios quiere rescatar su nombre que es el verdadero Dios. Listo, aquí vimos cuál es el nombre de Dios. Yo soy el Dios todopoderoso, Jehová, yo soy el que soy, el buen pastor, Jesús. Es el nombre de Dios. Listo. Vimos también con qué propósito Dios nos reveló su nombre. A ver, ¿con qué propósito nos reveló Dios su nombre? Primero para que lo utilicemos y lo utilicemos bien, ¿sí? Y para que nosotros le pidamos, porque Él quiere que nosotros utilicemos el nombre, como dice, y también Él nos va a bendecir cuando utilizamos el nombre de Él. Nos bendice y también para salvarnos. Entonces, ahí habíamos quedado ayer. Entonces la pregunta número 43 en la página 60 del Catecismo, página número 60, pregunta número 43. Ahora sí, entonces, ¿por qué maldecir es usar el nombre de Dios en una manera pecaminosa? Muy bien. Pregunta 45 del segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. La pregunta es, entonces, ¿por qué maldecir es usar el nombre de Dios de una manera pecaminosa? Miremos, ¿cómo así que maldecir utilizando el nombre de Dios de una manera pecaminosa? Nosotros vamos a 2 Samuel, capítulo 16, versículos del 5 al 14, y ahí nos muestra un claro ejemplo, un hombre utilizando el nombre de Dios para maldecir a otro. Y la Biblia nos muestra claramente que David ya era rey del pueblo de Israel, ¿sí? Pero entonces ya sus hijos crecieron. Y había un hijo que se llamaba Absalón. Y este hijo estaba en contra de él. Y cuando David iba pasando,
¿Qué pasó? Había un hombre de la familia de Saúl que empezó a insultarlo y a maldecirlo y a decirle cosas en contra de él, diciéndole que un hombre que derramó mucha sangre, sangriento. Pero entonces los amigos, los guardaespaldas del rey David, dijeron: Señor, déjanos que le matarlo. ¿Y qué dijo David? No, no, tranquilo. Mire, si mi hijo Absalón, mi hijo, mi propio hijo, me quiere matar, ¿qué piensan ustedes de esta persona que es familia del rey Saúl, que era enemigo de él? ¿Sí? Entonces, mire, ese Simei está utilizando el nombre de Dios para maldecir al rey David. Ahí estaba cometiendo un pecado. La pregunta, vamos a pasar esto al mundo. Al mundo. ¿Qué hace el mundo con el nombre de Dios? Sí, lo utilizan mal. A veces nosotros vamos pasando por el centro de Medellín y le entregan una hojita. El brujo tal o fulanito tal hace trabajos y muestran que es que la Biblia, muestran hasta santos ahí para maldecir. Mucha gente con la Biblia maldice. Entonces, miremos que es el mismo Satanás trabajando por medio de esa gente. Aquí vemos un claro ejemplo, una persona que maldice con el al rey David. Números capítulo 22, versículos del 6 al 12. Balac quería que Balaam maldijera a Israel para poder vencer al pueblo de Dios. ¿Quién era Balac? Balac era el rey del pueblo moabita. Entonces él se dio cuenta que el pueblo de Israel era poderoso. Dios había hecho muchas maravillas con este pueblo y él tenía miedo. No podía con este pueblo. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a traer a Balac. A Balán, ¿para qué? Para que maldijera al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo Balán? ¿Qué hizo? Fue inmediatamente a Dios y dijo que no le hiciera caso a ellos. Más bien, no le hizo caso a Balac, rey de los moabitas. Entonces, esto, ¿qué estaba queriendo el rey Balac con Balán? Que Balán, que era un profeta, maldijera al pueblo de Israel en el nombre de Jehová, porque cuando él maldecía, se hacía evidente lo que él decía. Entonces, Balac, rey de los moabitas, quería que Balán, profeta de Dios, maldijera al pueblo de Israel en el nombre de Jehová. Mire cómo se utiliza el nombre de Dios mal. Por eso la pregunta, entonces, ¿por qué maldecir es usar el nombre de Dios en manera pecaminosa? Estos dos ejemplos estamos viendo son ejemplos que es pecado. Ahora, ¿qué consejo nos da la Biblia a nosotros con relación a esta pregunta? Santiago capítulo 3, 10 dice: de una misma boca proceden bendiciones y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ya Santiago, con su iglesia, con su epístola universal, ya quiere un consejo para cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice Santiago a nosotros? Nos dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago da un consejo: no debe hacer que de la boca salgan alabanzas a Dios únicamente, ¿sí? No maldiciones, utilizando el nombre de Dios en vano. Ese es el consejo que da Santiago. Y Romanos capítulo 12, 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El claro ejemplo está dando San Pablo, que en vez de maldecir, vamos a orar, a bendecir a la gente. El mismo Jesucristo lo dijo: amad a vuestros enemigos. Mire, es contrario de maldecirlos, ¿sí? Entonces, ya como hijos de Dios, nosotros vamos a utilizar el nombre de Dios bien, ¿no para qué? Maldecir. Entonces la respuesta a esta pregunta es: maldecir es pecado porque es usar el nombre de Dios para desear mal a alguno o algo. Entendimos bien este punto. Vamos a la pregunta número 44. ¿Qué es jurar en el nombre de Dios? ¿Qué es jurar en el nombre de Dios? Bueno, muchas veces se hace. Y muchas veces tal vez ustedes han ido a un juzgado, a una permanencia, problemas con la policía, con la justicia. ¿Sí? Muchas veces hemos tenido así que ir. ¿Y qué dice? ¿Qué es jurar en el nombre de Dios? Entonces dice: jurar es usar el nombre de Dios para asegurarle a alguien que decimos la verdad. Utilizo la persona más superior para decir, para demostrar
que estoy diciendo la verdad. ¿Sí? Ahora la pregunta es, los ejemplos que estamos dando aquí van a dar nuestro catecismo, ejemplos bíblicos. Y si vamos a pasar a los ejemplos mundanos, mucha gente utiliza el nombre de Dios para demostrar que está diciendo la verdad. Aquí dice, ¿qué jura en el nombre de Dios? Dice, Mateo capítulo 26, del 63 al 64, dice, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué dijo Caifás, el sumo sacerdote del pueblo de Israel? Vea, yo te pido que nos digas en el nombre de Jesús, el nombre de Dios, Dios Todopoderoso, si eres el Cristo. Jesús dijo, sí, yo soy el Cristo. No están diciendo mentiras, está diciendo la verdad. ¿Sí? En Hebreos capítulo 6, 16, los hombres ciertamente juran por un mayor que ellos, para que ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, ¿qué va a pasar? Los hombres utilizan una persona alta, o sea, importante, para jurar. Y ahí se arregló todo. Si usted jura por una persona alta, muchas veces uno, a veces cuando estábamos pequeñitos, muchas veces decía uno, por mi mamá, que se lo juro que yo no hice eso. O sea, ¿quién es la mamá de uno? Una persona grande, ¿sí o no? O por mi mamá que está en el cielo, o por mi papá que yo no sé qué. Pero muchas veces lo hacía uno por la mamá, era persona grande. Entonces, como dice aquí, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, la controversia es el juramento para confirmación. O sea, se me está diciendo la verdad. Si este está jurando por esta persona, está diciendo la verdad. Listo, no te creo. Sí, jura por eso, para arreglar todo problema. Por eso muchas veces en los juzgados se le coloca muchas veces la Biblia. Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, es por eso. Yo juro. Dicen la verdad o muchas veces no la dicen. Muy bien. Pregunta número 45. ¿Cuándo es que jurar se convierte en un uso pecador del nombre de Dios? Importante esta pregunta. Pregunta 45 en la página 60 de su catecismo. ¿Cuándo es que jurar se convierte en un uso pecador del nombre de Dios? Miremos. Hay ejemplos en la Biblia. Primero colocamos los ejemplos en la Biblia. Que miren, es que en la Biblia también habían reyes del pueblo de Israel. Reyes del pueblo de Israel. Reyes que empezaron con Dios y al último se separaron de Dios. Y aquí mostramos el ejemplo de Nabot, de la viña que quería la finca de un señor que era muy bonita. Entonces este rey fue y negoció con él. Entonces, ¿qué pasó con Jezabel, su esposa? Nabot vino donde su esposa y le dijo, mija, ¿cómo le parece que no me quiso vender Nabot la finca? Pero claro, la esposa lo vio todo triste. ¿Qué le pasó, mijo? ¿Qué le pasó? No, es que Nabot no me quiso vender la finca. Entonces ya Jezabel dijo, como si usted estuvo todo un rey del pueblo de Israel, todo un rey, y no va a hacer nada. No. ¿Qué hizo ella? Utilizó falsos testigos. Hizo matar con testigos falsos. Esos testigos que dijeron en nombre de Dios para que mataran a Nabot, el dueño de la finquita, de una viña. Entonces, ¿qué hicieron estos falsos testigos? Fueron donde los jueces, mire, vea, Nabot habló mal contra Jehová. Ese es un tipo que habló mal contra Jehová. Entonces, nosotros de eso que él dijo, una cosa que no había dicho nada. Entonces, ¿qué hicieron los jueces? Lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon. Entonces ya quedó la finca, ¿para quién? Para el rey Acab. ¿Por ayuda de quién? De su querida esposa Jezabel. Jezabel, su querida esposa, hizo eso. Consiguió testigos falsos y esos testigos falsos utilizaron el nombre de Dios para que mataran a Nabot porque no le quiso vender la finca al rey Acab. Entonces mire que aquí vemos un claro ejemplo de cómo utilizar el nombre de Dios. ¿Para qué? Para cosas malas. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo. Mateo capítulo 26 del 69 al 75 dice, nota el versículo 74 donde Pedro juró para respaldar su negación de Jesús. Pues,
es un cuadro de nosotros. Sí, Pedro es un cuadro de nosotros. Es el ejemplo de nosotros. ¿Sí? ¿Qué hizo Pedro? Juró y requete juró que no conocía a Jesús. Él dijo, no, yo no lo conozco, y juró. ¿Sí? No conozco a Jesús. Ahí utilizó también a alguien que no lo conocía, a Jesús. Pero Dios ya le había dicho a él que que no hablara tanto, que no se pusiera a prometer tantas cosas, porque el día que le va a tocar, que lo va a negar, ese día va a cantar el gallo 3 veces. Y así fue. Yo le estaba mostrando esto aquí. Levítico capítulo 19, 12 dice: no juréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahora Dios aquí nos está advirtiendo a nosotros: no vas a utilizar el nombre mío en falso. Entonces, ¿qué nos dice el segundo mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso nos está diciendo Dios. Sí, que utilicemos el nombre de Dios. Ahora, ¿cuándo es que jurar se convierte en uso pecador del nombre de Dios? La respuesta es: jurar es pecado cuando usamos el nombre de Dios para decir una mentira. Jurar en falso, lo que acabamos de ver. También se utiliza muchas veces para jurar sin necesidad. ¿Cuántas veces se jura sin necesidad? Muchas veces. Tal vez nosotros tenemos muchas veces ese problema de jurar sin necesidad. Cuando le diga que yo no le diga, se lo juro por... ¿Sí o no? Hemos caído muchas veces en eso. Por eso Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37 dice: en vez de jurar por todo tipo de cosas, Jesús dice: sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Que seamos claros, no pongamos a jurar por cosas que muchas veces vamos a cumplir o que no sabemos. Por eso muchas veces juramos en falso, juramos sin necesidad, y muchas veces juramos en cosas inciertas, que eso es pecado. Y la misma Biblia nos dice, Santiago capítulo 5, 12, dice: sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Jurar es pecado cuando es innecesario jurar sin necesidad. Mire, hay un caso aquí de la hija de Herodías. ¿Qué pasó a la hija de Herodías? Y lo muestra aquí Marcos capítulo 6, del 21 al 28. Herodes juró hacer algo, aunque no sabía qué iba a hacer. ¿Qué pasó con el rey Herodes? Recuerde que Juan Bautista era enemigo de él, pero más de Herodías, la esposa de él. ¿Qué pasó? Él estaba cumpliendo años, y ahí me invitaba a sus siervos, a toda la gente de los de ellos. Los invitó a una cena al cumpleaños, pero también estaba su esposa ahí. Entonces, ¿qué pasó? Vino la hija de Herodías y danzó, y a él le gustó, y a todos los que estaban ahí les gustó cómo danzó. Entonces a él, para creerse mucho: mira, venga, pídame, dánseme otra vez y pídame lo que quiera, que yo se lo doy. Delante de toda la gente se puso a jurar: lo que aún la mitad de mi reino. Entonces ella: un momentico, yo ando de mi mamá. Fue a pedirle consejo a la mamá, enemiga número 1 de Juan Bautista. Entonces le dijo la mamá: dígale, le dijo eso. Como decimos aquí nosotros los paisas, le pare las cañas. Aquí en Medellín decimos: pare de las cañas. Vaya, dígale que le dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y fue y le dijo: señor, yo se lo voy a avanzar, pero deme la cabeza de Juan Bautista en un plato. ¿Cómo? Se asombró. Pero como dijo delante de la gente, él tenía que... Hágale. Delante de la gente. No se pudo, ¿qué? No se pudo retractar de lo que había hecho. Esos son juramentos, ¿qué? Juramentos sin necesidad. Utilizar. Listo. Jurar es pecado cuando no sabemos lo que prometemos hacer. Jurar cosas inciertas. ¿Sí? Es por eso que Dios nos dice a nosotros de esos 3 punticos: jurar en falso, jurar sin necesidad y jurar cosas inciertas. Hay otro caso en la Biblia muy importante, que tal vez lo hemos pasado muchas veces por el caso de Jefté. Muchas veces se ponen a jurar o juramos sin necesidad, y cosas
sin necesidad, o sea, pendejas como decimos aquí nosotros. Jefté era un hombre, y les voy a leer la cita bíblica, un hombre que en Jueces capítulo 11, versículos 30 dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ojo, eso dijo Jefté. Vea, yo le dejo un pequeño... Bueno, entonces aquí Jefté prometió a Dios algo. Que si Dios le daba la victoria con los amonitas, entonces ¿qué pasaría? Él, cuando llegaba victorioso a la casa, el primero que saliera iba a ser de holocausto. Y cuando llegó victorioso a su casa, ¿quién fue el primero que salió? Su propia hija. Su propia hija. ¿Y sabe qué hizo Jefté? Mire lo que hizo. Y cuando él la vio, cuando vio a su hija, cuando vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Qué? Son muchas veces juramentos bobos, pendejos. Sí. Entonces mire, tontos, que no. Entonces por eso aquí la palabra de Dios nos dice: jurar es pecado cuando no sabemos lo que no prometemos hacer. Lo que no sabemos lo que prometemos hacer. Ese es el punto. Dios aquí nos está enseñando que, como dice nuestro hermano Pablo y Mateo, Santiago dice: sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro decir sea sí, sí, y vuestro no, no, sea no, para que no caigáis en condenación. Utilicemos el nombre de Dios bien. Este mandamiento Dios nos lo está dando, ¿para qué? Para que utilicemos el nombre para alabarlo, glorificarlo, para que lo utilicemos bien. ¿Sí? Si nos toca muchas veces jurar en un juzgado, vamos a utilizarlo, pero bien, no para cualquier otra cosa, por los 3 puntos que acabamos de mirar. Juramentos sin necesidad, juramentos falsos o juramentos inciertos. Esto es lo que hemos aprendido hoy del segundo mandamiento. Qué alegría verlos por aquí, Alexander, Adolfo León. Bueno, por aquí veo a mi cuñada Liliana. Qué alegría verlos. Listo, hasta aquí terminamos en la pregunta número ¿qué? Número 45. Listo. Vamos a repasar mañana una partita de esto y luego cogemos la pregunta número 46, 47. Listo. Bueno, que Dios nos bendiga y que sigamos esto. Estamos todavía en el segundo mandamiento. El segundo mandamiento que nos refiere a ¿qué? El nombre de Dios. ¿Cómo utilizar el nombre de Dios? Listo. Vamos a despedirnos con esta salutación. Esta salutación del Salmo 103 que nos dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que no te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mis hermanos y amigos, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Y no se les olvide, mañana, después de mi clase, estará Timoteo con los niños para que los inviten a sus nietos, a sus hijitos, todas cosas. Bueno, saludos a todos los que veo por aquí ahora, Fernández. Bueno, Dios me los bendiga. Hasta luego. Chao.